Buenas tardes, mi nombre es Karina Fernández. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el reportaje y el texto narrativo para la producción de textos informativos periodísticos. En el siguiente video hablaremos sobre el género periodístico completo y complejo conocido como reportaje periodístico. El reportaje es un tipo de texto periodístico que forma parte de la categoría de textos no literarios. Constituye un tipo de narración que explica hechos de carácter noticioso y que busca la difusión de estos con el fin de informar al público con la capacidad de combinar distintas técnicas periodísticas. En el reportaje se maneja información, entrevista, investigación, narración. El reportaje se define como el género periodístico amplio y complica, pero sobre todo completo, de las redacciones periodísticas. Tipos. Existen varios tipos de reportaje: el demostrativo, descriptivo, narrativo, instructivo y de entretenimiento. En el demostrativo se desarrolla una tesis o hipótesis mediante una amplia investigación sobre un suceso. Maneja cifras, entrevistas de opinión y objetividad. El descriptivo relata situaciones, personajes, lugares y cosas. Tiene semejanzas con la entrevista de semblanza y el ensayo literario. Es decir, para la elaboración de este reportaje es importante la observación. Su estructura es similar: una entrada, desarrollo y cierre. El caso del narrativo es similar a la crónica, cuento o novela corta, porque tiene la particularidad de relatar un suceso. Además, se caracteriza mediante el elemento de acción. En el instructivo, su redacción es semejante con el ensayo y divulga al lector acontecimiento científico, técnico y, por último, entretenimiento. Se asemejan a la novela corta o cuento. Podemos ver que cada uno tiene un estilo de redacción, sin embargo, en la estructura es similar. Estructura y técnica. La realización de un reportaje primero debe realizar una preparación mediante una amplia investigación. Debe cumplir con los siguientes lineamientos: selecciona un tema de interés social que se encuentre el tapete de la comunicación. Realizar una lectura de periódico, revista, documento, libro, todo aquel material que le permita encontrar la suficiente información. Selecciona a las personas y los especialistas adecuados para el manejo del tema que se está investigando. Confirmar cada una de las informaciones y las fuentes. La segunda fase de la realización del reportaje: el profesional de la comunicación debe desarrollar guiones para los diferentes entrevistas y especialistas, con el fin de recopilar los datos necesarios, reunir las diferentes lecturas, los datos estadísticos, históricos, entre otros, que sea necesario para el desarrollo del género, realizar una investigación especial, tener precisión en el registro de datos, cifras y declaraciones, manejo de cada uno de los puntos abordados para así dar una excelente conclusión. El siguiente paso es la redacción. Este es el producto final del contenido. El reportaje maneja una estructura sencilla. Debe tener un título atractivo, la entrada, el desarrollo y el remate o cierre. Los elementos fundamentos legales. Es importante conocer las diferentes leyes en el ámbito periodístico de su país, como por ejemplo el Código de Ética del Periodista, marco legal del Colegio Nacional del Periodista. También se toma en consideración los elementos de la libertad de expresión y el derecho a la información. El texto narrativo. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o un grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos.
Estructura del tiempo narrativo. Las partes de un texto narrativo se dividen en dos grandes categorías. Estructura externa, que se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, tomos, secciones, capítulos, partes, actos, entre otros. La estructura interna se refiere a la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Y tienen tres partes: introducción, nudo o clímax y el desenlace. Esta última nos presenta la resolución del conflicto y la conclusión de la historia. Norma de redacción informativa. Uso de sinónimos. En la redacción no deben repetirse ni las palabras ni las expresiones, ya que eso no daría lugar a un texto aburrido y monótono. Debemos, pues, acudir a los sinónimos. No hablar en primera persona. El estilo informativo requiere que la persona cuente los hechos, lo haga desde afuera. Por tanto, estos deben redactarse en tercera persona. El yo está prohibido en el estilo informativo, a excepción que sean palabras literas que recogemos de otras personas. No hacer uso de adjetivos que expresen emotividad. Se pretende que la persona que escribe la información sea transmisora de la misma. Redactar una información desde el uso de expresiones emotivas o adjetivos tiene el efecto de no dar a esa información el carácter veraz que necesita. Incluso en los artículos de opinión, las opiniones son fuertemente argumentadas y no resuelven con valoraciones desde la emotividad de la persona. No hacer uso de las oraciones pasivas. Las oraciones pasivas a menudo son largas y no contribuyen a mostrar el texto de forma más clara posible. Por ello, es mejor siempre recurrir a las construcciones activas. Para concluir, en consideración de todas las potencialidades narrativas, informativas e interpretativas asimiladas por el reportaje, es posible preconizar el reconocimiento de su autonomía dentro de la clasificación de los géneros periodísticos al uso. Por su atención, muchísimas gracias.